Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a poner a prueba, vamos a poner en práctica lo que ya hemos aprendido sobre Silent 1 para comenzar a crear sonidos y también lo que ya vieron en el curso de diseño de sonido, que ya lo debieron haber visto. Se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que entiendan qué es lo que hace que cierto sonido sea ese sonido, qué es lo que hace que un bajo sea un bajo, que un pad sea un pad, etcétera. Porque bueno, no voy a empezar a repetir todo otra vez aquí, sería demasiado redundante. En este video vamos a hacer un kick. Tengo aquí el sonido. Recuerden que si lo quieren inicializar le dan aquí donde dice preset y luego donde dice clear init. Y este es el sonido básico. Para hacer un kick vamos a seleccionar aquí esta onda, es la onda senoidal. Ok, ahí está. Voy a dejar esto aquí de todas formas por un lado para que lo puedan visualizar. Y vamos a bajarle de octava unas 2 o 3. Ok, yo creo que 3 es suficiente para llegar más o menos ahí. Por acá, ¿no? En este rango de frecuencias graves entre unos 50 y 100 Hz más o menos. Muy bien, ahora vamos a poner aquí una envolvente. La envolvente de volumen va a ser algo como esto. Pero ahí está. Que tenga un poquito de caída, pero no tanta. Ahora necesitamos también hacer una combinación. Por ejemplo, podríamos utilizar aquí una onda triangular para que no sea tan pura la frecuencia que teníamos y la vamos a filtrar. Voy a poner aquí un filtro. Ahí está, un filtro paso bajo. Podemos incluso tal vez jugar algo con la resonancia o con el drive, ¿no? Prueben con diferentes tipos de curva. Ok, ahora vamos a cambiar aquí nuestra envolvente, pero necesitamos que la envolvente sea del pitch. Vamos a poner aquí en fuente, destino de esta envolvente, vamos a poner el pitch de la parte A, porque estamos aquí en la parte A, solamente tenemos una voz. Muy bien, vamos a darle un poquito de modulación. Y vamos a poner también una envolvente que sea muy similar a lo que hicimos acá arriba. Ok, ahí tenemos el tiempo de caída. Es bastante largo, vamos a ponerlo más abajo. Ok, ahí está. Le voy a dar aquí un poquito de release, nada más para evitar que cuando yo suelte la nota haya como que ese chasquido. Ok, ahí está. Es una cosita de nada del release. Ok, ahora vamos a utilizar la parte B porque queremos un sonido de tipo click. Para eso vamos a seleccionar otra vez una onda senoidal, pero esta vez vamos a poner todo hasta abajo. Y vamos a darle aquí donde dice solo para escuchar únicamente la parte B. Ok, vamos a ponerle una voz. Y ahí está. Este click nos va a ayudar a obtener, ¿no?, ese rango completo de frecuencias, ¿no? Desde acá arriba, bastantes agudas. Pero no queremos estas que están aquí abajo, así que voy a seleccionar un filtro paso alto para cortarlas un poco. Algo así. Podemos poner algo de resonancia, incluso distorsión. Algo así. Ok, estamos escuchando el click. Estamos escuchando el cuerpo. Y la combinación. Podemos mezclar aquí la parte B y la parte A con el nivel que ustedes necesiten. Ahora vamos a darle un toque de distorsión. Ok, pueden poner overdrive, tal vez click, foldback. O ya dependerá un poquito del tipo de kick que ustedes quieran. Yo creo que voy a seleccionar un poco nada más de overdrive. Ok, no quiero nada así como que muy exagerado. Yo creo que eso puede funcionar. Voy a recortar un poquito la caída. Ahí está. Ahora vamos a probar cómo sonaría con otros pitch. Ok, vamos a probar aquí. Solamente para ver como que una caída más larga.
¿no? Ahí pueden ver que hay diferentes tipos que pueden obtener de kicks. Voy a subirle más el volumen a la parte A. Ok, creo que la modulación fue como que muy excesiva. Por ejemplo, algo así puede funcionar. Y bueno, ya le daríamos el volumen final aquí con el main volume. Y dependiendo de la nota. Va a tener como que un carácter diferente. Para guardar los presets dentro de FL Studio lo pueden hacer muy fácil directamente en la parte de aquí arriba. Le dan clic, luego donde dice Save Preset As y le ponen un nombre. Y así cuando vuelvan a cargar Silent, simplemente van aquí a la parte donde dice Presets, le dan clic derecho y van a poder seleccionarlo de su lista, ¿no? Ahí, así que traten de ponerle un nombre que sea más o menos fácil de encontrar o que sea ordenado. Ahora, si están utilizando otro DAW, lo que normalmente pueden hacer es guardarlo con su propio DAW o guardarlo dentro de Silent. Para eso vamos a ir aquí donde dice Menú, luego donde dice Preset y después donde dice Save As. Les va a pedir que lo guarden en alguna dirección, ahí le ponen ustedes el nombre que quieran y le dan guardar. Después, cuando lo quieran cargar, vuelven a entrar aquí a Menú, Preset, luego le dan donde dice Load o cargar y ahí lo seleccionan con doble clic. El .fxp es el formato de los presets de Silent, ¿ok? Pero bueno, esto de guardar los presets, crear un banco, lo vamos a ver en unos videos más adelante. Vamos a crear otro kick. Voy a clonar aquí Silent y vamos a mover aquí para ponerlo otra vez inicializado. Muy bien, ahí está. Y vamos a seleccionar esta vez ahora una onda senoidal, algo puro. Y vamos a hacer algo así como un tipo 808, que yo sé que muchos de ustedes también hacen este tipo de géneros urbanos que de repente requieren de este tipo de sonidos. Ok, vamos a bajarlo 2 octavas. Ahí está. Este puede que necesite, ¿no?, que la calle sea más larga. Y aquí sí conviene que la polifonía la vamos a poner en 1. De hecho, también en el kick anterior, para que no se estén encimando. Ok, podrían ponerle si quieren un release alto, para que se hagan un toque nada más. Y se queda, ¿no?, como que flotando. Vamos a darle de nueva cuenta, vamos a ir aquí al pitch A. Vamos a darle un envolvente de este tipo. Obviamente no queremos que sea algo así de exagerado. Y vamos a ponerle así muy, muy leve esto. Ok, ahí ya suena más o menos. Podremos poner también aquí, si quieren, un low pass. Este no va a servir de mucho en cuanto al filtro, pero nos va a servir la parte de drive, ¿no? Porque es un tipo de distorsión diferente al que nos da el módulo de distorsión. Ok, así que ahí, bueno, ya tienen un 808. Y si quieren hacer, por ejemplo, los portamentos, pueden utilizarlo desde acá abajo. No, vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí en modo mono legato. Okay, y ahí tienen otro Worm Drive si es que lo quieren un poco más distorsionado. Vamos a probar con otro tipo de kick. Voy a volver a clonarlo. Vamos a ponerlo acá y lo vuelvo a reinicializar. Aquí es Control J, el atajo de teclado, por si lo quieren hacer. Muy bien, vamos a seleccionar de nueva cuenta una onda senoidal. Otra vez lo vamos a bajar a 2 octavas. Otra vez la envolvente así. Un poquito de release, una cosa de nada. Vamos a darle ahí el... Ahí
Ahí está, la distorsión del filtro. Muy bien, vamos a poner de nueva cuenta aquí el pitch. Esto es como que clave casi siempre. Vamos a ponerlo de esta manera. Ok. Y aquí pueden darse cuenta, ¿no? Que es como que muy exagerado. Ok, porque está recorriendo mucha distancia por la cantidad de modulación. Así que le voy a poner un decay. Pueden ver que es casi imperceptible, ¿no? Lo que lo estoy moviendo. Ok, le voy a bajar un poquito la distorsión. Ok, y vamos a ponerle un poco de distorsión. Ahí nada más volumen para poderlo escuchar. Y con esto le estoy dando un poquito de esas frecuencias altas para que tenga ese clic. Ok, nada más estaba tratando de encontrar un punto de distorsión que funcione. Pueden tratar de comprimirlo si quieren, poniendo un threshold muy bajo. Algo como esto, suele ser una compresión bastante dura. Aunque bueno, prácticamente no hace mucha diferencia, el sonido es como que demasiado rápido. Podemos probar con otro tipo de distorsión, por ejemplo el clip. Más o menos ahí es un punto intermedio. Y perfecto, tenemos otro kick. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer claps y cómo hacer snares. Por eso suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se lo vayan a perder, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.